¿Me extrañaron? Muy bien, gracias. Alex, te extrañé mucho. Sí, tanto tiempo, ¿eh? Casi medio año o un poco más. Luis también. Un poco menos que tanto. Dios le ama. Dios le bendiga mucho a cada uno de ustedes. Y a mí también me ama el Señor. Ella me ama de vez en cuando, pero el Señor me ama siempre, sin falta. Hablamos de Gedeón, un guerrero. Era un muchacho pequeño al principio, pero se crece cada vez más. Cada sufrimiento le hace crecer en su interno y también externo. Dios ama a Israel y establece líderes y elige a Gedeón para encomendar la obra de Dios. Dios te ama y te edifica. Y la Argentina está sufriendo gran crisis de la salud y económica también. Y el Señor te llama a ustedes para salvar la nación, para salvar el mundo. El Señor salva por medio de su pueblo, sus jóvenes. Puede pensar que soy un jovencito de secundario o de la universidad nomás, pero todos los héroes eran un adolescente en sus 15 años, como ustedes. Dios le ordena a Gedeón que realice sacrificios. Sin embargo, le ordenó derribar el altar de Baal, cortar la estatua de Acera, construir un altar para Dios y sacrificar un toro de su padre. El mundo malvado dominado por el diablo, como este mundo de hoy día también, persigue al pueblo de Dios. También fue en aquel entonces. Al principio, Gedeón era un hombre de poca fe y esa familia también era una familia de la fe moderada que adoraba ídolos mientras servía a Dios. Algunos dicen, yo le amo al Señor, absolutamente, pero le amo a Dios, a dinero también. Es la fe moderada. Pero cuando de repente se encontró con un ángel, el ángel bajó a Gedeón. La fe de Gedeón creció de repente. También esperamos encontrarnos personalmente con Dios. Espero que cada uno de ustedes pueden escuchar la palabra del Señor directamente y pueden ver a ángel. Es muy especial, pero no es imposible. Y se le dio una misión que creció tanto como la fe que creció. La gente pequeña hace obras pequeñas. La gente grande cumple una misión grande. Él da una pequeña obra a los que tienen poca fe y una gran misión a los que tienen mucha fe. Da grandes recompensas a los que han hecho grandes cosas. ¿Escucharon de Che Guevara? Es un héroe de los jóvenes en la Argentina. Es argentino, pero tuvo un éxito en Cuba. ¿Él era un Sansón o algo Hércules? No. Es un muchacho universitario como ustedes, pero él tenía un sueño muy grande y cumplió algo de eso. Da grandes recompensas a los que han hecho grandes cosas, el Señor. Es una pequeña decisión que Dios pide después de conocer a Gedeón y mostrar milagros. No una vaca, sino un toro.
Un toro vale un camión en estos días. En una pequeña empresa con varios camiones vale la pena regalar un camión, pero de ninguna manera es un compromiso barato. Para hacer una dedicación necesitas un sacrificio. Otro es el compromiso familiar. El toro del padre es el toro de la familia. De hecho, la dedicación que hago por mi cuenta y la de mi familia es diferente. Mi familia y la mía son diferentes. La fe de Gedeón está profundamente ligada a la de su familia. A medida que crecía la fe de Gedeón, también crecía la fe de su familia. Nuestra fe también está profundamente vinculada a la fe de nuestra familia. En la familia de la fe, los hijos de la fe crecen. ¿Tus padres son débiles en la fe? Necesitas orar más y trabajar más duro por la salvación y la dedicación de mí y mi familia. Dios es celoso. Andrés, ¿sos celoso? A veces. Dios es celoso. Nos pide que sirvamos solo a Dios y no a otros dioses. Incluso nos ordena que no hagamos la imagen de Dios. ¿Qué tipo de Baal está en mi casa? ¿En tu casa? ¿Qué tipo de Baal? Baal quiere decir otro dueño de mi vida excepto el Señor Jehová. En Corea del Norte, cada casa tiene una foto del dictador Kim Il-sung y su hijo Kim Jong-il. Irónico, ¿no? Ridículo. Y se ven obligados a inclinarse así. Si adoras a Dios, te matan. Y si alabas a la pseudo-dinastía, te salvan. Este es el Baal de Corea del Norte. Y Dios odia el reino de los ídolos y los juzga al fin del mundo. Menos que eso, pero en la Argentina hay gente que alaba ¿a qué? A Perón, Evita y Maradona. Muchos olvidan lo absoluto. En cambio, otras cosas. Algunas chicas, a un grupo de coreanos, BTS, olvidan todas las cosas. Pero el Señor le ama a BTS también, pero si le amas, esa acción y ese pensamiento es odiado por Dios. Esto también es algo que Dios odia, es idolatría. Más importante que Dios es Baal. En nuestra casa es mi Baal. Mi Baal es el que tiene más peso que Dios. ¿Qué tipo de Baal hay en tu casa? Dios me está diciendo que destruya si mi corazón, mis deseos o mi objetivo son prioridad de mi vida. En cambio de Dios, derribemos el altar de los ídolos en nuestros corazones y construyamos el altar de Dios. Asera es la diosa que acompaña a Baal. La novia de Baal es Asera, es una diosa. Está tallada en madera y es adorada como una diosa. Pero en Isaías, el profeta Isaías dice, burló de los que hacían ídolos de madera. Algunos árboles se cortan y se usan como leña o se tallan en la misma madera para servir como dioses. Es como mirar el petróleo o el dinero hoy en día. Se calienta con petróleo y se adora como un oro negro y una solución universal. Tiene que ser un material que usamos. Es esclavo para el ser humano, pero muchos lo aceptan al revés.
se esclaviza de los materiales. ¿Cuántas guerras hay por el petróleo? Y lo mismo ocurre con el dinero. Cada día ustedes pueden ver la noticia que mata por dinero. Dios ordena a las personas que sirvan a Dios, en lugar de adorar árboles, petróleo y dinero que se les da como regalo. Creen en Dios y aman a las personas y usan las cosas. Si cree en el material o si lo ama, y pecarás. Gedeón toma a 10 de sus sirvientes y obedece el mandato de Dios por la noche. Vemos la fe y el poder de Gedeón creciendo según el libro de Jueces. Gedeón tiene miedo de los ojos de la gente y se esconde por la noche para hacer esto. ¿Escucharon algo de Shy Trump? Quiere decir vergüenza de Trump. Yo voto a Trump, el expresidente, pero no digo de eso, es porque tengo vergüenza de eso. Algunos votan a Macri, pero no dice nada, porque tiene vergüenza. Otros votan a Cristina Kirchner, pero no dice nada de eso, porque tiene vergüenza. Algunos creen en Dios, pero no dice de eso, porque tiene vergüenza, porque todo el mundo es materialista. Dios también ama a sus hijos, creyentes ocultos. Gedeón llevó a cabo su primera misión solo para adorar a Dios, y la segunda orden de destruir el ídolo se llevó a cabo con 10 personas cercanas. Bueno, está creciendo la fe de Gedeón. Primero, obedeció y llevó a cabo su misión solo. Después, con 10 amigos. Después, con 300 guerreros. Después, con 300 gobernadores y sus provincias. Cada vez más aumenta su capacidad, crece su fe y crece la gracia del Señor y la bendición también. Posteriormente, la defensa del país se hizo con 300 guerreros. Su fe y sus habilidades crecieron poco a poco. El pequeño éxito es el trampolín hacia su gran éxito. Finalmente se convirtió en el líder del país. Digo que serán líderes de este país o del mundo también. Usted puede decir que yo no, como yo, un pequeño, ¿qué podría hacer? Pueden hacer alguna parte de tu sueño y visión. Si tienes visión de 100, vas a lograr 10. Pero si lo tenés 10, vas a lograr algo menos que eso. ¿Por qué no tienes un sueño bastante grande y visión alta? El Señor está contigo y pueden llegar a eso. El más rico del mundo es Warren Buffett. Este ganó su plata, 99% de su plata lo ganó a los 50 y después. Hasta los 50 años, él tenía su riqueza 1% que lo tiene ahora. Bernardo, tienes mucho tiempo para ir más adelante, para avanzar. ¿Y quién tiene más de 50 años? Bueno,
Y nosotros, los viejos, todavía tenemos una posibilidad de 90%. Podemos duplicar o 10 veces más en adelante. La posibilidad no está cerrada. Gedeón salió por la noche, demolió el altar de Baal, sí, cumplió la misión. Cortó la estatua de Acera, construyó un nuevo altar y sacrificó los toros de su padre. No solo cambiamos la etiqueta con el nombre del altar de Baal al altar de Dios. En Corea, todos los varones cumplen el servicio militar. Es obligatorio. Casi todos los varones. Menos yo, él sí. En campamento militar hay una iglesia, pero hay un templo, digamos. Hay un templo. Y los domingos a la mañana, esta parte hay una cruz, diciendo que es un templo cristiano. Pero a otro lado, otra parte, hay un ídolo de Buda, budista. Y en otra hora, todos ponen las sillas al revés. Se comparten el mismo espacio, porque ellos no tienen mucha plata para hacer 2 templos. Pero ellos comparten 2, 3, 4 religiones en un lugar. Pero somos santos. Y nuestro cuerpo es santo. Santo quiere decir solo sagrado al Señor. No es compatible con otros ídolos. El altar de Dios debe ser construido de nuevo, como nuestro cuerpo. Gedeón no sirvió a Dios de la manera en que adoraba a los ídolos, sino que adoró a Dios a la manera y estilo de Dios. Nosotros también construimos un nuevo altar cuando nos acercamos a Dios. Servimos a Dios y adoramos a Dios de acuerdo con el mandato de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Gedeón cumplió la misión de Dios y amaneció. Cuando los lugareños, los vecinos, se despertaron, el altar en el que creían estaba roto y los ídolos estaban destruidos. Se hizo pedazos. Así que miraron a su alrededor y descubrieron que Gedeón lo había hecho. Alguien sopla. No hay nada secreto en este mundo. Algunos malos mandan email a cualquier persona diciendo: yo tengo tu delincuencia, tengo ¿cómo es? ¿Chingo? Evidencia. Tengo la evidencia de tu delincuencia. Mándame $100 y decimos chao y hasta nunca. Y uno de 1.000.000 le manda $100. Pero uno de 10 personas tiene miedo. Solo no tiene dinero para mandarlo. Somos pecadores. Entonces, te guste o no, la gente llegará a conocernos y nos encontrará para tomar represalias. El diablo hace todo lo posible por oponerse a Dios y perseguir al pueblo de Dios. Entonces, ¿renunciamos a la obra de Dios? No. Confiamos en Dios. Nos preparamos y superamos los ataques del diablo. Con Dios nuestro, finalmente ganaremos. Dios nos está diciendo que no tengamos miedo. No tengan miedo. No tengan miedo. El Señor está con nosotros. Vamos adelante. Es la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios ha preparado al padre de Gedeón, Joás. Joás está preparado por Dios para vos. Tu papá está preparado para protegerte. El Señor quiere protegerte y preparó tu papá, tu mamá,
tu hermano, tu novio. Mi novio me traicionó. No es novio verdadero. El Señor preparó todo adecuado. Dios preparó a 7,000 guerreros ocultos de Dios para el profeta Elías y Joás para Gedeón. Dios está preparando otra mano protectora para mí, para ti, para nosotros. No tengas miedo y haz la obra de Dios. No tengamos miedo, hagamos la voluntad de Dios en nuestra vida, hoy en adelante para siempre. Dios nos ama, Dios nos protege, Dios logra grandes cosas a través de nosotros, aunque seamos pequeños, pero Él nos crece. Dios le bendiga mucho a cada uno de ustedes y a su familia y a su futuro. Oramos. Señor Padre, te agradecemos por esta palabra. Señor Padre, te agradecemos por la salud, por la familia, por nuestro futuro agradable y adecuado bajo la protección de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de nuestro Padre Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes siempre y para siempre. Amén.